Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Vivimos en un mundo de conflicto, en un mundo donde hay sufrimiento debido a muchas causas. Enfermedades, hambre, desastres naturales, guerras, entre otros. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Fuerzas invisibles de ángeles demoníacos dirigidos por Satanás. Fuerzas sobrenaturales que actúan en nuestro mundo natural en el que vivimos. Pero hay también una buena noticia. En este conflicto cósmico no estamos solos. Están las fuerzas invisibles de Dios, que están a nuestro favor, están para ayudarnos a alcanzar la victoria. La victoria sobre los poderes espirituales y los poderes terrenales del mal. En las Sagradas Escrituras hay una historia que evidencia la veracidad de los anteriores argumentos sobre el conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Sabes cuál es esa historia? La historia del profeta Eliseo y su criado, registrada en el libro de Segunda de Reyes. Con los ojos irritados, el siervo sale y ve un espectáculo alarmante. Un ejército grande, bien pertrechado y hostil, con gente de a caballo y carros. Al hablar al profeta Eliseo, da la noticia junto con una pregunta agobiante. Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde, no temas porque más están con nosotros que con ellos. La respuesta del profeta Eliseo a su criado no hace eco en el rostro del siervo. Entonces Eliseo le pide que se acerque y ora por él. Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. La oración del profeta recibe una respuesta inmediata. El siervo vuelve a subir por la escalinata de la muralla, pero esta vez se descorre el velo entre lo visible y lo invisible. El siervo de Eliseo ahora no ve un ejército, sino dos. El Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin la ayuda del Señor, Él mismo y sus ángeles son invisibles para nosotros.
con los ojos de la carne solo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. De ahí que como cristianos tenemos una gran necesidad. ¿Sabes cuál es esa gran necesidad que tiene todo creyente? Nuestra mayor necesidad es que se nos abran los ojos, por las siguientes razones. Primero, poder ver a Dios. Segundo, para poder ver la importancia vital de todo lo que se relaciona con su reino. Tercero, para poder ver las grandes bendiciones diarias que Dios nos da. Y cuarto, para poder ver la importancia de las cosas eternas. A menos que Dios nos abra los ojos, recorreremos los caminos de la vida como ciegos, sin entender nunca el plan de salvación. El apóstol Pablo, al redactar Efesios 6, del versículo 10 al 20, Pablo ora para que los creyentes puedan ver plenamente la realidad del gran conflicto y recibir la esperanza que ella les revela. En este video y en sus diferentes secciones analizaremos que este conflicto cósmico en el que está inmersa la Iglesia del Señor, nuestra única fuente de poder está, como siempre, en el Señor. Se nos invita a luchar como Jesús luchó, aplastando el mal y los poderes mundanos con el poder del amor, de la justicia que viene de la cruz. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, terminología de batalla. Segundo, hallar fortaleza en Cristo. Tercero, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Cuarto, de pie en el antiguo campo de batalla. Quinto, lucha contra los poderes del mal. Terminología de batalla. Pablo concluye Efesios con un llamado para luchar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este llamado nos advierte de adoptar una postura en la guerra de la Iglesia contra el mal. Vemos que Pablo comienza con una exhortación general. Fortaleceos en el Señor. Y esta exhortación la repite con un llamado a vestirse de toda la armadura de Dios. El verbo fortalecer proviene del griego endunamó. Traduce sacar fuerzas, hacerse fuerte. Lo que implica que las fuerzas del creyente provienen de Dios. Esta exhortación que hace Pablo a la iglesia, fortaleceos en el Señor
y de vestirse de toda la armadura de Dios tiene un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Esta exhortación de Pablo tiene 3 propósitos bien claros. Primero, recordarnos que estamos en guerra. Cada día hay que librar una batalla contra las fuerzas del mal. Segundo, que como creyentes sepamos que la batalla es contra las poderosas fuerzas espirituales del mal. Tercero, que como creyentes todos podamos resistir las artimañas del diablo. Luego Pablo detalla algo muy importante. Para poder alcanzar los anteriores propósitos y así ser victoriosos, se nos hace un llamado. Primero, a tomar las armas. Y segundo, a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes en la batalla. ¿Sabes qué implica vestirse de toda la armadura de Dios o tomar las armas? Vestirse de la armadura de Dios o tomar las armas implica lo siguiente. Primero, ajustarse el cinturón de la verdad. Segundo, colocarse la coraza de justicia. Tercero, colocarse el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Cuarto, tomar el escudo de la fe. Quinto, tomar el yelmo de la salvación. Y sexto, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo invita a los creyentes, ahora totalmente vestidos de la armadura de Dios, armados y listos para entrar en combate, a entrar a la guerra. Pablo habla de la misión de la iglesia en términos bélicos, en términos militares y de armas. Pablo señala esto en su primer mandato general. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo trae a su mente lo que implicaba para un soldado de la nación de Israel cuando entraba en guerra. Los soldados del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, después de estar vestidos, armados, listos para salir al campo de batalla, ellos hacían algo muy especial. Ellos oraban. Pablo resalta este elemento en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Veamos un ejemplo de exhortación bélica en el Antiguo Testamento, donde observamos que los soldados se preparaban, se alistaban a la guerra y luego se encomendaban a Dios. Este ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 20.
cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, ni se desesperen, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Según el texto que acabamos de leer, ahora preguntémonos: ¿cómo tenía el pueblo de Dios sus victorias en el pasado? ¿Y cómo tendrá su iglesia o su pueblo de Dios la victoria en este tiempo final? Las Escrituras dejan claro que la victoria siempre la da Jehová vuestro Dios. En el Antiguo Testamento se resalta la idea de que el éxito de Israel en batalla no dependía de la superioridad de sus propias armas ni de un ejército que superara en número a sus enemigos. La victoria es consecuencia de la dependencia de la presencia y del poder de Dios. La clave del éxito para todo creyente no es la confianza en sí mismos, sino la confianza firme en el poder de Dios y en su provisión para el éxito. Pablo hace un uso audaz de estos temas sobre armaduras, armas y guerras para exhortarnos a, primero, ser activos en la búsqueda y en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Segundo, estar atentos a las dimensiones invisibles que impactan nuestra vida y nuestro testimonio. Tercero, ser conscientes de la provisión divina para que nosotros alcancemos el éxito. Cuarto, estar siempre alertas a la importancia de la unidad y de la colaboración entre los creyentes. Quinto y último, no luchamos contra carne y sangre, sino contra enemigos poderosos sobrenaturales. Hallar fortaleza en Cristo. Pablo termina su carta con un poderoso llamado a los creyentes de luchar. La lucha cristiana, en forma general, reúne temas e ideas importantes para la carta a los Efesios. Por un lado, comienza anunciando el tema general de la conclusión de la carta. Esta conclusión Pablo la presenta al estilo de un grito de guerra de un comandante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vimos en la sección anterior que el verbo fortalecer
proviene del griego endunamo, que traduce sacar fuerzas, hacerse fuerte. Lo que implica que la fuerza del creyente proviene del Señor, proviene de Dios. Al leer Efesios 6 del 10 al 20, se visualiza la realidad del gran conflicto, donde los poderes sobrenaturales literales son cruciales en el argumento del apóstol Pablo. Pablo resalta esta verdad, la existencia de poderes sobrenaturales literales presentes en nuestro caminar diario. Y de ahí la importancia de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo identifica que la única esperanza que tenemos los creyentes es Cristo. Pablo identifica a Cristo como la fuente de la fortaleza de los creyentes. Y esto lo expresa en su frase: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo se refiere a Cristo como el Señor. ¿Sabes qué significa y qué implica el sustantivo Señor aplicado a Cristo? El sustantivo Señor proviene del griego kurios. Significa supremacía, supremo en autoridad. Es decir, este término denota autoridad. Por lo cual podemos concluir que Cristo tiene autoridad sobre tres cosas. Primero, tiene autoridad sobre el creyente como individuo. Segundo, tiene autoridad sobre la iglesia como cuerpo. Y tercero, tiene autoridad sobre todas las cosas. Kurios es uno de los títulos más comúnmente aplicados a Cristo en las Sagradas Escrituras. Y este título enfatiza sobre 4 aspectos importantes. Primero, la divinidad de Cristo. Segundo, sobre su exaltación. Tercero, sobre su señorío. Y cuarto, sobre su poder omnipotente. Dos famosos escritores escribieron lo siguiente: la fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, el capitán de su guerra. Por otro lado, Pablo utiliza la repetición de 2 palabras sinónimas. Poder.
y fuerza. Para resaltar lo siguiente. Primero, que el poder que debe exhibir la Iglesia no es inherente a los creyentes. Es decir, el poder de la Iglesia deriva del Señor, de Cristo. Pablo habla del poder de Dios compartido con los creyentes. Y segundo, que la fuerza para cada conflicto actual y futuro se encuentra en solidaridad de los creyentes con el Cristo resucitado y exaltado. Cristo provee de fuerza a los creyentes. ¿Cristo es el único que provee de fuerza a los creyentes? No. Los tres miembros de la deidad están comprometidos en fortalecernos para el combate espiritual contra el mal. Primero, Dios el Padre. Quien pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Segundo, el Espíritu Santo. Pablo indicó que el Espíritu Santo está activo en el fortalecimiento de los creyentes, al orar para que Dios les dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo. Pablo desea que sus oyentes entiendan que Dios triuno, la deidad, está plenamente comprometida en pertrecharnos para luchar contra estos poderes malignos. El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. En las diferentes cartas del apóstol Pablo, a menudo emplea un vocabulario e imágenes de la milicia. E invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados de Cristo. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En 1 de Tesalonicenses dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y en 2 Corintios dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estos tres pasajes están estrechamente relacionados con los versículos 10 al 20 de Efesios capítulo 6.
Efesios 6 del 10 al 20 representa el uso más prolongado y concentrado de un vocabulario militar. El lenguaje militar que exhibe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios es una de sus principales formas para poder explicar y para poder entender la historia del Evangelio y la historia del conflicto cósmico entre el bien y el mal. En su lenguaje militar, Pablo dice lo siguiente: primero, que Cristo derrotó y conquistó los principados y potestades en la cruz. Segundo, que Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes del mal. Tercero, Cristo recluta a sus seguidores como combatientes en la guerra cósmica. Y cuarto, Cristo dirige a sus ejércitos de luz hacia un gran día de victoria. Si recopilamos los usos que hace Pablo del simbolismo y del lenguaje militar, vemos que Pablo entiende el conflicto entre el bien y el mal como, primero, como el conflicto de los siglos. Y segundo, una guerra cósmica de larga duración, donde las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos, hasta que uno gana la confrontación final. En la temática de Pablo, en Efesios capítulo 6, sobre la guerra cósmica, el apóstol reúne elementos de conflicto cósmico que ya ha usado en otras partes de su libro. Por ejemplo, primero Pablo habló de la habilitación de los creyentes por parte de Dios como un inmenso poder. Segundo, Pablo habló de la victoria y la exaltación de Cristo sobre los poderes del mal. Tercero, Pablo habló de los creyentes como un ejército resucitado de entre los muertos. Cuarto, Pablo habló de los creyentes como un ejército empoderado por su identidad con el Cristo exaltado e idóneos para luchar contra su anterior amo tenebroso. Quinto, Pablo habló de la función de la iglesia en revelar la ruina y la destrucción final inminente a los poderes del mal. Sexto, Pablo hizo referencia al Salmo 68 para retratar a Cristo como el victorioso guerrero divino. Y séptimo, Pablo hizo el llamado a los creyentes a vestirse de la ropa del Evangelio. ¿Sabes por qué se nos llama a ponernos toda la armadura de Dios? Se nos hace este llamado para que comprendamos lo siguiente. Primero, que actualmente estamos en guerra contra enemigos muy poderosos. Segundo, que debemos estar bien preparados para pelear nuestra batalla de fe cada día. Tercero, que comprendamos el papel central que nos corresponde en el conflicto cósmico. Y cuarto,
que debemos permanecer firmes hasta alcanzar la victoria final con Cristo. De pie en el antiguo campo de batalla. ¿Sabes quién fue Tucídides? Fue un historiador y militar ateniense del año 460 a.C. Al leer Efesios 6, del versículo 10 al 20, se observa que Pablo utiliza alguna forma de la frase estar o quedar firmes. ¿Por qué esta idea de estar pues firmes es tan importante para el apóstol Pablo? Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significa estar firmes? La expresión estar firmes proviene del griego histemi. Significa sostenerse, estar de pie, mantenerse. ¿Estar firmes sugiere solo una postura defensiva? No. Estar firmes no sugiere solo una postura defensiva, sino más bien una postura ofensiva. Los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso en la batalla. Primero, los soldados deben cerrar con el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos. Segundo, luego debe atacar y mantenerse firme o defender la posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Y tercero, finalmente deben hacer retroceder al enemigo. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas 3 acciones. Es decir, cuando se ataca y se debe mantener firmes o defender la posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. La victoria se alcanza cuando los soldados pueden mantenerse firmes y pueden defender la posición en ese momento estratégico. Este era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. En el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón. Era una forma de luchar. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en el que los soldados están agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa.
Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo resalta el uso intensivo de la expresión estar firmes para que puedan resistir en el día malo. Estar firmes no es una postura relajada. Estar firmes implica lo siguiente. Primero, participar vigorosamente en la batalla o guerra cósmica entre el bien y el mal. Segundo, participar en la batalla empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Y tercero, participar activamente en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Pablo expresa lo siguiente: firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lucha contra los poderes del mal. Pablo describe nuestra lucha en Efesios 6, versículo 12, de manera especial. La palabra lucha proviene del griego palep, que significa lucha cuerpo a cuerpo, término para la competencia entre luchadores. El griego palep se usa en sentido figurado para referirse al conflicto espiritual en el que se hallan inmersos los creyentes. La lucha se considera una excelente preparación para la batalla. La lucha es una descripción adecuada del combate arma a arma y cuerpo a cuerpo que tiene lugar cuando dos ejércitos chocan. Pablo enfatiza la realidad de la estrecha lucha de los creyentes contra los poderes del mal. Estos son los títulos que Pablo da a los poderes del mal con los cuales nos enfrentamos día a día los creyentes. En Efesios capítulo 1 los llama todo principado o todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra.
En Efesios 3 los llama los principados, las potestades. Y en Efesios 6 los llama principados, potestades, los gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus de los aires. En sus amplias descripciones que Pablo hace sobre los poderes del mal, Pablo afirma que todos los poderes malignos y sobrenaturales están subyugados a Cristo. Cristo los venció. Sin embargo, en cualquier batalla nunca es buena idea, buena estrategia, subestimar las fuerzas del bando contrario. Pablo advierte que no solo nos confrontamos con enemigos humanos, sino con malos espíritus de los aires, dirigidos por un general astuto llamado Satanás. Sin embargo, aunque debemos estar alertas contra nuestros poderosos enemigos, no debemos dejarnos intimidar por ellos por las siguientes razones. Primero, Dios está presente con nosotros en la batalla que libramos día a día. Segundo, Dios nos ha provisto de armas muy valiosas. Nos ha provisto de las mejores armas, su propia armadura, la armadura de Dios. Tercero, Dios ha puesto a nuestra disposición su verdad, justicia, paz, fe y salvación y al Espíritu Santo. Cuarto, Dios va delante de nosotros y estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos ha provisto. No podemos fallar. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.